Patria para todos, que no haya para ninguno. Bueno, como veníamos hablando de la parte de lo que es la oposición actual, estos que representan la supuesta y mal llamada Mesa de la Unidad Democrática, que de unidad no tiene mucho y de mesa está bien falta de patas. Estos vienen entonces desde la colonia, ¿no? Y pasaron por etapas de cambios, digámoslo así, de mutaciones, que realmente son mutaciones las que han hecho, pero degradativas más bien. Pasaron de la compañía guipuzcoana a las revoluciones, a tomar simbologías y de las libertadoras, de simbologías sociales, socialistas para decirlo de alguna manera, humanistas y sobre todo revolucionarias, como lo fue la revolución libertadora, que tomaron el nombre de la libertad, y resulta que lo que era un intento de volver a la época colonial, porque la dirigían los colonialistas, los banqueros y los que tenían esclavos, pues, justamente. Entonces de allí pasaron a la época de las dictaduras, en la parte del punto fijismo, y terminaron siendo, tras la llegada del comandante Chávez y el comienzo de los logros sociales, y de ellos perder su poder político, y comenzaron a mutar nuevamente luego de haber hecho un proyecto de toma del poder, para decirlo de alguna manera, transformando los partidos políticos en una monarquía política económica. Esto fue cuando lo de la COPRE, que veníamos hablando en el pasado micro, y en esta parte estaremos hablando entonces de lo que es la parte de la Coordinadora Democrática, que fue el primer nombre adoptado por ellos para cuando hicieron el golpe de Estado del 2002. Esto fue tras comenzar con el paro patronal, paro petrolero, el golpe de Estado. Después vinieron con la toma de Altamira, levantamientos militares, hicieron una gran cantidad de cosas hasta llegar a la salida, la transición y todo esto de hoy en día. Entonces hoy en día, bueno, están utilizando nuevamente todo lo que han hecho históricamente, lo han repetido varias veces, como es el robo de simbología. Fíjense, vemos a Capriles haciendo las señas de Chávez con los puños arriba, el puño dándole la palma de la mano, tomando frases de Chávez del por ahora. Capriles la utilizó por estos momentos. Vemos que se robó la gorra chavista que fue diseñada para la revolución bolivariana. Se tomó la chaqueta, tomaron el nombre del comando de campaña Simón Bolívar para las elecciones, hicieron una gran cantidad de cosas hasta lograr engañar a la población, y tras el lamentable hecho de que hubo un alto margen de abstención en las votaciones pasadas, el 6 de diciembre, ellos lograron al fin controlar uno de los poderes públicos, y lamentablemente nos ha llevado a una serie de acontecimientos donde ellos mismos se autodestruyen, ¿verdad? Y se colocan fuera del margen de la ley, pero esto no es buscando nada democrático, esto es buscando unas condiciones para que nos vengan a intervenir desde sus aliados norteamericanos, desde la OEA, o sencillamente producir un estallido social que dé un golpe de Estado, tratando de hacer lo que pasó en el 89, momentos en la época en que insurgió casualmente el chavismo. El chavismo luego, recuerden que luego del 89 entró el chavismo en el 92 como una consecuencia de todo lo que estaba pasando desde esa época, y ellos están tratando de hacer lo propio, así como se roban las simbologías, se roban las frases, fíjense, en el PPT, por ejemplo, que es nuestro partido, se han ido robando el color azul como parte simbológica. Tenemos partidos que de la oposición que están tomando el azul, están tomando además de eso, frases propias del PPT, se están robando cantos, se están robando una serie de cosas, eslogan, y la idea es engañar a la población.
como lo veníamos explicando, justamente con la eliminación de las palabras de revolución, que la eliminan y la cambian por otras palabras, en función de tratar de diluirlo en la conciencia del ciudadano para después controlarlo por medio del engaño y la manipulación mediática. Entonces vemos que la Coordinadora Democrática, que fue una acción supuestamente cívica, simplemente la abreviaron como CD, fue una coalición de partidos políticos y asociaciones civiles y ONG pues opositoras a la administración de Chávez, y fue fundada el 5 de julio del 2002 y constituida oficialmente el 17 de octubre de ese mismo año. Esta coordinadora, con las características supraorganizacionales, reunía movimientos de diferentes ideologías. La coordinadora fue junto a la patronal Fede Cámara, la Sindical Confederación de Trabajadores de Venezuela, o CTV, y los trabajadores petroleros, los promotores del paro petrolero del 2002, que nos dejaron sin diciembre, sin navidades. Fíjense que ahorita están tratando de hacer lo propio. Entre 2002 y 2003 hicieron esto. Posteriormente, esa organización se abocó a la activación del referéndum presidencial contra Chávez, que se efectuó el 15 de agosto del 2004, resultando ratificado el mandatario presidencial. Esto es una seguidilla, véanlo bien, de antes de la revolución bolivariana chavista con la COPRE, que a su vez es heredada de los traumas de la época colonial, independentista y zamorana. El propósito de la coalición era llegar a un acuerdo para la reconstrucción democrática de Venezuela, entre comillas, y establecer las, entre comillas, bases para un acuerdo democrático, como lo dictaba la COPRE, apenas terminara su gestión del gobierno Chávez. En el documento de constitución se establecía que la salida del poder del presidente Chávez debía realizarse de cualquier manera, con arreglo a las vías y recursos jurídicos de la Constitución Nacional. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un golpe de Estado y la derogaron, la eliminaron. No había ningún 350, no había ningún referéndum ni nada. Eso como ahorita que le recortaron el mandato al presidente, pero no les dicen a nadie que después de, además de recortar el mandato del presidente, abrogándose poderes supraconstitucionales, se olvidan de que las leyes no pueden ser retroactivas. O sea, si ya está en el cargo, no lo puedes sacar del cargo. Eso sería efectivo para el siguiente. ¿Qué hicieron además de eso? De tratar de recortarle el mandato a Maduro, eliminaron el referéndum revocatorio de que tanto hablan. En el 2002 utilizaron el 350 como excusa. Hoy en día lo están volviendo a utilizar. Mediante este 350 lo único que buscan es desconocer el régimen autoritario y antidemocrático, según ellos, de Nicolás Maduro. La organización contemplaba en aquella época, para la época del 2002, 2003, 2004, convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias luego de la eventual salida de Chávez, reformar la Constitución Nacional que supuestamente tanto defienden. Fíjense, la idea de ellos no es llamar a la constituyente para hacer una nueva constitución, no, ellos van a enmendar la constitución, van a cambiar unos 19 artículos, algunas cositas, y va a quedar la constitución como la que teníamos en el 61, eso es todo, eliminar todo el trabajo que se ha hecho todos estos años y echar para atrás todos los beneficios sociales que se han logrado, todas las misiones, todo esto se quedaría eliminado y volveríamos a la privatización de la salud, de la educación y todo esto. Esta coordinadora fue reemplazada posteriormente por lo que hoy en día llamamos la mesa de la Unidad Democrática, o la MUD. Esta mesa de la unidad, también denominada unidad solamente, es una coalición entonces de partidos venezolanos que hacen la oposición formal y supuestamente democrática al partido gobernante. Fíjense, supuestamente democrática desde que esta coordinadora de mesa de unidad, digamos de alguna manera, entre los partidos ya han tenido salidas, han tenido documentos de transiciones, guarimbas, descargas de arrechera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Polo Patriótico ha hecho un gran esfuerzo para contener todo esta arremetida que hemos llevado y que, bueno, nos ha llevado a una inestabilidad política, digámoslo de alguna manera, que ellos hacen a propósito, porque la idea de ellos adicionalmente es que esta inestabilidad política nos suba, o mejor dicho, nos baje el nivel de acreditación en el extranjero para que no tengamos crédito en el extranjero, y tenemos literalmente hoy en día un bloqueo financiero
para que no podamos adquirir mercancías, como por ejemplo los alimentos y las medicinas que tanto necesitamos. Hay que saber esto detenidamente, no es culpa del gobierno, es culpa de las actuaciones que tiene la mesa de la unidad y todo su desenfreno por tomar el poder. Entonces, reestructurada en 2009, esta coordinadora, se convertida ya en mesa de la unidad, pasa a ser entonces el frente de acuerdos entre ellos. Esta monarquía elitesca de la oposición, una monarquía económica que ya les expliqué que casi todos son familia, da origen a esta coalición a mediados de 2006, cuando la oposición venezolana se preparaba para la elección presidencial de ese año. Se comienza a discutir la presentación de una candidatura única de oposición entre los principales precandidatos que discutían esa posibilidad. Se encontraban Teodoro Pekov, Julio Borges, Manuel Rosales. El resultado de esto fue que fueron supuestamente a un consenso a partir de esa coalición y bueno, pese a la derrota sufrida por ellos, al alcanzar solo el 36.9% de los votos y resultar reelegido Chávez, estos pasan a tomar unas medidas ya más violentas. Entonces comienzan a hacer estos procesos de salidas y todas estas cosas. Entonces, bueno, tras convertirse en los nuevos golpistas, para decirlo de alguna manera, que es como los llamamos muchas veces, esta gente ha hecho grandes cosas, ¿no? Como por ejemplo eliminarnos el béisbol, producir el paro petrolero que produjo muchas muertes directas e indirectas por la falta de combustible para ambulancias, otras cosas, poner guayas en las carreteras, en las calles para que gente se degollara, poner migalitos, una cantidad de cosas que han hecho. Y en conclusión, como vemos, siguen representando el punto fijismo contra el actual gobierno venezolano. Votamos por 17 años, quienes han faltado a todos los preceptos constitucionales, pues a la Constitución la eliminarán a través de estas enmiendas, como estamos diciendo, y volveremos a la suya del 61. Esto se ve en el documento de transición firmado por la MUD. Igualmente vemos que en el plan de gobierno que estos tienen, y que muchas de estas cosas se reflejan en ese documento de transición, el plan de la MUD, que es el mismo que tenía Capriles Radosky, que se lo pueden conseguir en la página web del CNE, buscan planes de gobierno de Capriles Radosky y allí encontrarán lo que dicen. Es simplemente lo mismo que tenía Carlos Andrés, que originó todo esto en el 89 cuando el Caracazo. Una muestra de que esto es así. Vemos que la transición firmada por la MUD no es más que una trampa. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Toman un poder, desconocen a todo el resto del Estado y ellos se abrogan que son una gran mayoría, porque sencilla y llanamente 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas no fueron a votar. Ellos no son mayoría, ellos no crecieron en nada. Sencilla y llanamente 2.600.000 personas que antiguamente votaban por el chavismo, en esta ocasión no votaron. ¿Qué es lo que pasa? Si el presidente Maduro logra superar esta crisis económica, lo cual ya está pasando, porque con la subida del petróleo nuevamente, aumentamos la producción, hay una cantidad de cosas, se les va a caer todo el proceso, y ese es el apuro, porque tiene que ser este año. Además de eso, que quieren, por supuesto, acabar con la revolución bolivariana, y la única manera es sacando a todo el mundo, y si el referendo se hace el año que entrante, no van a poder hacer esto, porque quedaría el mismo plan de gobierno, que es el que presentó el presidente Chávez en 2012, es el que está actuando Maduro actualmente. Fíjense, con todos los problemas que hemos tenido, Maduro no ha parado nada. La inversión social sigue haciéndose las viviendas, sigue haciéndose la inversión en salud, en educación, se siguen entregando libros a los niños, canaimitas, todas estas cosas se siguen haciendo. Entonces, vemos como ellos han abrogado muchas cosas, como lo que les estaba diciendo sobre lo de engañar a la gente y confundirla con esto del castrocomunismo, aprovechándose todos esos años que nos tuvieron con esa bombardeo psicológico metido por los medios norteamericanos desde Hollywood, por cine, radio, prensa, televisión y por todas partes, contra el comunismo y todo esto. Pero resulta ser que ni siquiera nos han dado chance de probarlo, porque no estamos ni en socialismo ni en nada por el estilo. Estamos en un capitalismo salvaje y depredador.
Nosotros estamos en un proceso camino al socialismo, rumbo al socialismo, como siempre decimos, para poder lograr el beneficio total para nuestro pueblo. Entonces más adelante seguiremos hablando sobre el ideario revolucionario, pero ya sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, para que más o menos vayan entendiendo lo que es este proceso, porque nuestro trabajo desde el PPT es formar cuadros políticos que aseguren el proceso revolucionario y que se logre el llevar a cabo el desarrollo verdadero de nuestra sociedad. Si no hay patria para todos, que no haya para ninguno.